pues esta es la segunda parte de esta fantástica presentación. Enhorabuena, decana, por tu magnífica exposición, lo que es el proyecto, la idea y un auténtico lujo contar con nuestro presidente y con nuestro consejero, al que yo le había escuchado hablar el día en Las Rozas hace relativamente poco, el día de la gala de la mujer, y siempre con una sonrisa en la boca y con palabras absolutamente fiables, confiables y creíbles. Esta es una mesa redonda breve, vamos a estar unos 20 minutos, no vamos a estar mucho más, pero en ella lo que pretendemos es, hola Antonio, te he saludado, lo que pretendemos es escuchar algunas de las voces de los activos, de los actores, de los agentes que rodean al futbolista, que rodean al niño, a la niña futbolista y que son tan importantes. Hemos estado antes. En primer lugar, Abraham es árbitro de fútbol, ahora mismo estás arbitrando esencialmente la tercera división, pero él lleva desde los 18 años arbitrando, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es máster de entrenamiento personal para personas con patologías y es un encanto de persona. Le escucharéis ahora. Tenemos también a mi izquierda, tenemos a una míster, a la entrenadora, a Mamen Blasco, que es entrenadora de nivel 3, profesional técnico deportivo de la Fundación Real Madrid y profesora de los cursos UEFA en la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y tenemos a una mamá que nos decía antes que es ella la que se encarga de seguir, de acompañar, ¿no? a dos figuras ya en ciernes. Ana Cañadillas, madre de dos futbolistas menores de edad del Club de Fútbol FPA de Las Rozas. Una primera pregunta a los tres, echarme un poco más para atrás, y que tiene que ver, habéis escuchado los objetivos del proyecto, las ideas que han salido, el por qué nacen estas iniciativas, en las que aparece la palabra psicología, en las que aparece el perfil profesional de psicólogos y psicólogas, pero que tienen como referencia fundamental a los niños y a los adolescentes y a las niñas, es decir, la idea de ayudarles a crecer bien, a crecer con esta sensación de que estoy cuidado, de que me siento perteneciente a un espacio, de que soy tenido en cuenta y de que a pesar de que todo esto lleva adversidades y dificultades, porque crecer en el mundo del deporte genera también muchos malos momentos, voy a tener siempre esa mano tendida que me va a explicar por qué pasan las cosas y que me van a enseñar a cómo ganar y cómo perder, que probablemente son de las grandes enseñanzas que se tiene en estos contextos. En ocasiones, perdonad que salga por aquí, sé que es muy visible, pero en ocasiones vemos fines de semana en televisión alguna noticia que nos inquieta y nos alarma, y es niños muy pequeños jugando al fútbol, niñas muy pequeñas jugando al fútbol y alguna circunstancia en los aledaños relacionada con el comportamiento de papás y mamás que nos alarman, ¿no? Pues insultos a los colegiados, referencias permanentes, parece que hay 100 entrenadores alrededor del campo, niños y niñas que miran asustados a un lado y a otro, no sabiendo muy bien a qué. Esto es una realidad. Esto que vemos en alguna ocasión en algún medio de televisión ocurre con frecuencia, ¿sí o no? ¿O es una excepción? Mamen, tú como entrenadora, ¿qué nos dirías a este respecto? Yo creo que muchas veces pasa más de lo que nos gustaría. Al final, bueno, yo creo que uno de los factores clave en un equipo de fútbol es el entrenador y, como tú bien has dicho, creo que este proyecto es muy importante porque se nos olvida que trabajamos con personas. Y lo más importante, que en el fútbol base no solo personas, sino con niños. Y muchas veces como entrenadores
nos enfocamos mucho en la técnica y en la táctica, pero quizás no tenemos tanto conocimiento, tanto control como podría tenerlo un psicólogo de cómo gestionar esas personas. Y por eso creo que si trabajamos con psicólogos, creo que el fin de semana podemos ayudar a que no ocurran esas situaciones en las que tenemos el factor de los padres por un lado, el árbitro, los niños que bueno, ven en la televisión a sus ídolos y es como yo quiero ser como ellos, tengo que dar lo mejor de mí, hay presión porque ellos mismos lo quieren hacer bien para impresionar a su entrenador. Entonces yo creo que si vamos de la mano, esos fines de semana que se pueden complicar, creo que pueden salir en un ambiente mucho más positivo. Mucho más sano, más pacífico. Ana, cuéntanos, porque tú estás ahí en la valla, apoyada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que ayudaría la figura del psicólogo, ayudaría tanto a los niños para llevar mejor esa presión que a veces los padres le ponemos, los entrenadores, el club. Y yo creo que nos ayudaría, sería un apoyo, voy a hablar como madre, sería un apoyo para poder enseñar a nuestros hijos cómo gestionar esa frustración, esa presión que sienten los niños, comprenderles, ayudarles, al fin y al cabo ayudarles y no meterles nosotros más presión, que ya bastante tienen desde a lo mejor, pues eso, que si los amigos, yo soy mejor que tú, el entrenador que no me va a poner en este partido porque si juego mal no me va a poner, entonces todo eso es verdad que genera una presión en los niños y en las niñas que les dificulta en su práctica deportiva y sobre todo en pasarlo bien, porque indudablemente es un deporte, hay competición, pero yo creo que los niños y las niñas también tienen que pasarlo bien, tienen que aprender, tienen que divertirse y sobre todo adquirir los valores que el deporte transmite, como compañerismo, empatía y no sé, yo creo que es muy importante y la verdad que y a los padres nos va a venir fenomenal porque en muchas ocasiones no tenemos herramientas a lo mejor para poder ayudarles, no sabemos cómo apoyarles y bueno, yo creo que es fantástico. Aparece Ana, Mamen y Abraham, aparece la palabra presión, de ella vamos a hablar ahora. Los árbitros sois un ejemplo de ser presionados, ¿no? ¿Cómo vives tú? Porque ahora estás ya jugando con futbolistas, bueno, en progresión hacia... Pero cuando todo este tiempo que has estado trabajando con los más pequeños, ¿has visto esa presión añadida con niños muy pequeños jugando al fútbol? Pues lamentablemente sí. Lamentablemente porque no son etapas para sentir ese tipo de presiones, sino que deberían ser etapas en las que deberíamos crear un entorno favorable para que esos niños, como comentaban las compañeras, disfruten, no se centren en ganar o perder, sino que el resultado sea ser feliz, disfrutar, aprender, adquirir valores, como comentaban los compañeros, los valores que tiene el deporte, los valores que te aporta de compañerismo. Creo que al final tenemos que enfocarlo más por esa parte, pero desde luego que nosotros al final, al ser una parte del terreno de juego y estar en continuo contacto con los niños, se ve todo tipo de presiones por parte de los padres, muchas veces por parte de los entrenadores, como comentábamos antes, por parte de propios compañeros, incluso a edades muy tempranas, también producido por la modernización del fútbol, que ha traído cosas muy positivas y ahora muy negativas, y que gracias a pues, este tipo de proyectos o a las medidas que se ha venido tomando por parte del comité, por parte de Paco en este caso, que se vaya favoreciendo un poco a que todo vuelva a ser un poco más infantil, más normal, que ellos tengan esas facilidades y que puedan disfrutar de este fútbol. Muy bien. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el mundo de la psicología del deporte y recuerdo una vez que me dijeron, tienes que hablar con esta madre, la madre de un jugador de fútbol, un chico de 15 años, brillante, con una capacidad y que apuntaba a muy buenas maneras. Pero estaba pasando por una temporada mala y yo le dije al entrenador, pero bueno, pues es que tendrá que acostumbrarse a que no siempre uno es titular.
Yo tenía poco tiempo, todo hay que decirlo. No, pues tienes que hablar con ella y tal. Pero la madre es muy peculiar, me dijo. Bueno, pues yo voy a hablar con la madre. Entonces, en esa conversación yo intentaba extraer de esa mamá cómo consideraba a su hijo, pero como persona, qué dificultades tenía en la escuela, en el instituto y tal. Y entonces hay un momento en que le pregunto, pero tú, ¿cómo ves a tu hijo? ¿Cómo le identificas? ¿Cómo le señalas? Y se queda pensando y me dice, yo le veo de medio centro. Esta idea de encapsular, ¿no?, el mundo del fútbol y de la proyección, dejando a un lado elementos fundamentales como son crecer, está muy relacionada con la idea de la presión. De la presión. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar, más o menos general, que te hace ver que eres una persona reconocible, que tienes amigos, que contribuyes a cosas, que pasas por momentos buenos, malos y regulares, pero que tiras hacia adelante. Pero dice, tiene que ser la salud mental es siempre compatible con saber afrontar las adversidades. La salud mental no es idéntico al mundo happy. No, tienes que saber que va a haber adversidades y demás, ¿no? Y el mundo del fútbol, desde bien chiquititos, pierden. Hay veces que no salen, que no juegan o que no juegan todo lo que quisieran, tienen la sensación de que no han estado bien, y en ese contexto los activos que hay son elementos absolutamente fundamentales para que aprendan a aguantar la frustración, pero al mismo tiempo para que aprendan a crecer. El proyecto va a tener acciones con entrenadores, con jugadores y también con padres y madres. Mamen, hablábamos antes arriba de la importancia que tiene el perfil del entrenador que trabaja con niños, con niñas, con preadolescentes. ¿Cómo ves tú esa figura? Es decir, ¿qué valores tiene que plasmar en el día a día, en la conversación, en el trato cotidiano un entrenador para enseñar a niños y niñas a crecer saludablemente en este mundo? Yo lo primero de todo pienso que para transmitir una idea, tanto sea de juego como de valores, tienes que convencer. Y para convencer, lo primero de todo es que tienes que emocionar. Si tú no emocionas, ese mensaje no va a llegar. Si un entrenador no siente pasión por lo que hace, esté en un Benjamín o esté en un senior, no va a convencer a sus jugadores de que esa idea de juego es la mejor para ellos. Aparte de que tenemos que empezar por la idea de que un entrenador debería intentar mejorar siempre a los jugadores, ¿no? Y por esa parte, yo creo que en este caso la figura del psicólogo nos puede ayudar incluso a mejorar nosotros mismos, ¿no? Esa parte de, como has hablado tú, del jugador, de frustración, pues también entender esa parte, tener más empatía por nuestra parte, porque tenemos que gestionar ese jugador, y si tenemos una comunicación positiva y sabemos cómo trabajar con ellos, al final del año no tenemos 11 jugadores, tenemos 18 o, si tenemos suerte, 24, ¿no? Y podemos contar con esos 24. O sea que por esa parte yo lo veo muy importante, ese trabajo del entrenador en todos los niveles. Qué interesante. Y sobre todo también la cohesión de grupo, ¿no? Una de las cosas que los niños en estos escenarios cuentan, ellos se fijan mucho en lo que hacemos los adultos. Y entonces un entrenador que trata especialmente bien a los que juegan menos es un entrenador más querido, porque está mostrando un modelo de cuidado, de acogida, de apoyo y demás, ¿no? Y este es un elemento, creo que muy para la reflexión de los entrenadores. Ana, antes te decía, te voy a hacer la pregunta más difícil probablemente que te han hecho. ¿Qué podemos hacer en un club para ayudar a reflexionar a papás y mamás de que la mejor manera de ayudar a crecer a sus hijos es que confíen en el club, que confíen en el staff y que vayamos a animar, pero siempre respetando
lo que son los otros actores, el equipo contrario, el colegiado, los entrenadores. ¿Qué le pedimos a un club para que nos ayude a hacer esto? No he estado pensando. Yo creo que sobre todo, como he comentado antes, que nos brinden herramientas para poder ayudar a nuestros hijos en el aspecto fundamental, que es el apoyo emocional, que yo creo que es lo más importante, y sobre todo, bueno, y también a lo mejor actividades que nos permitan involucrarnos con el club, que hagan eventos, que hagan actividades donde los padres participemos con los niños, que hagan partidos padres-hijos, o que haya un árbitro, un entrenador, que estemos todos... Que creen comunidad, ¿no? Exacto, que creen una comunidad, que todos los integrantes que forman un club, bueno, o el fútbol en sí, con los árbitros y los... que estemos juntos, que estemos unidos, que sepamos todos en qué consiste cada cosa. Un entrenador pues tiene su trabajo, un árbitro tiene su trabajo, los padres cómo apoyamos, los hijos cómo se sienten dentro de un club cuando ganan, cuando pierden. Yo creo que eso sería buena idea. Fíjate, Ana, una de las cosas que comentábamos antes, que una de las experiencias que tuvimos más exitosas en el Getafe, que era donde desarrollábamos esta práctica, era hacer actividades en las que estabas trabajando con los chicos, habilidades sobre cómo reaccionar a situaciones complicadas en un partido, cómo superar que te han metido un gol y tal, pero las hacíamos con los padres escuchando, no podían hablar. Pero ellos escuchaban lo que era la dinámica que se producía entre los niños en este tipo de dinámicas. Esa idea de maridar me parece muy interesante. Muy interesante. Y Abraham, antes nos comentabas cosas que nos hacían sonreír. ¿Cómo es la relación de un árbitro con los niños, las niñas en estas edades? Porque tiene que ser fantástico, ¿no? El poder decirles, oye, es que has hecho falta, y que te miran con esa carita. ¿Cómo vives esto? Bueno, al final los niños tienen esa parte de inocencia que nosotros luego vamos perdiendo, que a mí me parece maravillosa, porque te dan respuestas que nunca te vas a esperar. Incluso a veces ellos mismos te dicen, árbitro, yo he hecho falta, yo he hecho tal. Entonces tienen esa parte de inocencia que deberíamos conservar, o que intentar que ellos la puedan conservar, y esa naturalidad, esa naturalidad que luego se va perdiendo cuando se va profesionalizando el fútbol, y que cada día se quiere profesionalizar en edades más tempranas. Y por eso hablo de que tenemos que dejar que los niños sean niños, dejar que disfruten, que hagamos un entorno favorable, que es lo más importante, que al final nosotros somos el ejemplo, tanto árbitros como los entrenadores que pasan mucho tiempo con ellos, y sobre todo sus padres. Al final los padres son la imagen que ellos tienen y lo que quieren ser en el futuro. Entonces, si esto lo abordamos por todos lados desde un aspecto de la salud mental, creo que funcionará. Qué bien. Una de las cosas que comentábamos antes, y quería preguntar vuestra opinión, es que los más pequeños, cuando están jugando, bueno, más pequeños y menos pequeños, y pequeñas que están jugando, cuando observan a sus padres, madres gritar en exceso y demás, lo pasan muy mal. Y los chicos cuentan a los entrenadores, es que yo casi prefiero que mi padre no venga. Estas son situaciones que se dan con no poca frecuencia, ¿no? Sí, además los entrenadores sufrimos mucho esta parte, porque no solo tenemos que influir en los niños o guiar a los niños en el terreno de juego, sino que tenemos un poco que pelear con los padres, porque desde el otro lado siempre se escuchan comentarios, ¿no? De no, pero sube, no, pero baja. Y claro, si yo le digo una cosa y el padre otra, pues el niño se queda ahí entre los dos mundos y dice, ¿y ahora qué hago, no? Entonces ese es un problema muy importante, que sí, yo creo que
como ha dicho Ana, si acercamos los padres, si hay más contacto, hay más trabajo en equipo en todas las partes, pues tanto yo puedo empatizar en su parte de cuidar al niño, de querer que mejore, de incluso pues esos 3 puntos, ¿no? al final en el fin de semana, y también mi parte de la difícil, que es tomar decisiones del cuidado de los niños, de queremos que creen un clima todos favorable. Yo creo que ahí mejoraría mucho la situación de todas las partes. Una de las cosas que me dicen que estamos a punto de terminar, pero una de las cosas que distingue a nuestro presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid es su capacidad para el diálogo, su capacidad para escuchar, pero sobre todo para permitir que se compartan ideas. Es que eso, que puede parecer sencillo, no lo es. ¿Y qué pasa? Pues que la gente le aprecia. Y valora que es un sitio donde se puede hablar. Digo esto porque es un ejemplo de lo que probablemente en estos contextos, en el programa, se vaya a incluir, y es la actividad compartida. Es decir, vamos a compartir valores, pero para compartir valores tenemos que hablar al mismo tiempo de esas cosas, y no en modo charla de que yo te digo a ti lo que tienes que hacer, sino de que haya diálogo, un compromiso de, oye, vamos a hacer las cosas así, vamos a cuidarnos. Y aprovecho que aparece la palabra, el verbo cuidar, sobre todo para hacer referencia a nuestros partners aquí académicos, ¿no? Este es un proyecto que lo que pretende es plantear la pedagogía del cuidado en el trato con los menores. Incluso por supuesto en el deporte, donde se supone que hay unos valores de base que no siempre se respetan, y aparecen contravalores muy fuertes, como es la competitividad, el individualismo, la jerarquía, el yo primero, el yo mejor, yo gano, tú pierdes. Esos momentos en los que también se ven en las televisiones, en los que dos equipos se juntan y se abrazan, uno ha ganado, el otro ha perdido, pero ves a los niños dándose abrazos. Es que de eso estamos hablando, de cuidar valores que tengan que ver con el respeto a las otras personas y demás. Lo ha comentado la decana, la ley de protección integral contra la violencia probablemente está en el corazón de este proyecto. Esto es incompatible con crecer, competir, querer mejorar. No lo es. Pero hacerlo desde una concepción ética de lo que es el comportamiento cotidiano. Abraham, una última pregunta, que esto por curiosidad. Si tú tuvieras que definir esto como espectador, a un jugador de fútbol que haya llegado en fin, a la élite, que sea un ejemplo de jugador, esta no se la he hecho antes, por eso la tengo que pensar. Puedes decirnos varios, que sea un ejemplo de respeto, de lucha, de intensidad, de compañerismo, de saber ganar, de saber perder. Buena pregunta. Y difícil pregunta. Pues es cierto que ahora mismo en la élite no sé... No tiene por qué ser de ahora, puede ser de... Puede ser más antiguo, sí. ¿no? Pues a lo mejor te diría, mira, un ejemplo que me parece muy representativo, que además le tuvimos en la selección española, es Puyol. Ajá. Puyol era una persona que yo creo que representaba los valores, que sabía ganar, sobre todo sabía perder, que siempre no buscaba la disputa, buscaba simplemente que lo que se hacía en el terreno de juego fuese en el terreno de juego, y luego no buscaba cosas fuera ni creaba malos entendimientos, y creo que es un ejemplo que además sus propios compañeros lo tenían como ejemplo, y se ven muchas conductas que hubo cuando él estaba en activo. Ana nos va a responder rápido, Mamen y luego Ana, y terminamos. Un entrenador que sea
para ti un modelo de trato, de atención, independientemente de si es conocido mejor, pero puede ser de élite, pero alguien que transpire esos valores ¿no? de crear grupo, de ser buena gente. Pues yo, fíjate, voy a realzar porque realmente admiro muchísimo a todos esos entrenadores de base que tienen equipos prebenjamines, que chupetines también, que son los nuevos debutantes, que no se les presta atención y creo que tienen una labor impresionante porque el captar la atención de un niño ahora mismo es imposible y ellos están día a día allí dando cariño, formando a esos pequeños jugadores y con una actitud inmejorable, o sea que para mí les admiro a todos ellos. El colectivo de jóvenes entrenadores, jóvenes entrenadoras que están con los más pequeños. Y Ana, la última pregunta y terminamos. La responsabilidad que tenemos como progenitores, como padres y madres en la educación es muy importante. Y una de las cosas que se va a medir mucho es el tema de la compatibilidad de el entrenar, hacer la actividad física, divertirse, disfrutar y cumplir con otras responsabilidades de los chicos y las chicas. Efectivamente, hay veces que los clubs, a veces porque no pueden, por lo que sea, pero en otras ocasiones los niños llegan a casa a las 10 de la noche después de haber estado todo el día en el cole entrenando y mamá, que tengo niños que se llevan los libros en el coche. Ese va a ser un elemento importante. ¿Tú cómo lo llevas eso? Yo lo estoy viviendo ahora y es difícil de llevar, sobre todo cuando es un... Bueno, hablo por mi hijo, que le encanta el fútbol, que no puede vivir sin el fútbol y que prefiere jugar antes que hacer los deberes. Entonces es difícil de gestionar porque son dos cosas muy importantes. Yo no quiero que pierdan esa parte de deporte, con los que aprenden unos valores, pero claro, el estudio es importante y como padre yo considero que lo académico personalmente está por encima de todas las cosas, porque un buen deportista, para ser un buen deportista, también tiene que estudiar. Efectivamente. No es solo tenemos que ser... Pero es difícil, tanto para los niños como para los padres. Entonces, a lo mejor este proyecto también nos ayudaría a lo mejor a cómo llevar... pensar un poco. Sí. En todo caso, contamos con el apoyo de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que es un ejemplo de sensibilidad en la mejora.